Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Son Soo Kim de la iglesia Hammam en Chuncheon. No pude vivir maduramente, más bien tuve pensamientos inmaduros y viví como el patito feo. Pero al encontrarme con Jesús resucitado, pude darme cuenta que mi verdadera identidad es la de cisne. Quisiera compartirle mi testimonio de cómo todos mis problemas fueron resueltos y fui libre por medio de la verdad. Mis padres tuvieron 4 hijas consecutivas y con mucha dificultad tuvieron un hijo. Por eso crecí siempre pendiente de la mirada de mis padres. Al momento que nació el hijo que tanto esperaban, pensé que ya no recibiría más amor de parte de ellos. Como mis padres tuvieron 4 hijas, tuve el deseo de recibir más amor de su parte. Mi hermana mayor era tan linda al punto que su foto podía ser colgada en los estudios fotográficos. De la tercera dice que se la quieren llevar sin verla. Y mi hermanita menor tiene la tez blanca y tierna que mis padres la aprecian mucho. Tanto mis familiares como los vecinos del barrio siempre hablaban sobre la apariencia de mis hermanas y yo, pero jamás pude escuchar que yo era bonita. Además, mi madre en vez de decirme que era linda, una vez dijo, no sé a quién te pareces, pero tú sí que eres fea. Ahora que lo pienso, mi mamá y yo nos parecemos mucho. Encima, cuando uno entra a la primaria, la mayoría discute con los niños burlones. Como yo era alta y robusta, aquellos niños que se burlaban de mí recibían golpizas de trapo. Como no se atrevían a golpearme, se dedicaban a burlarse de mi apariencia. Tiene la nariz chata y los fémures sobresalidos. Así comenzó el dolor hacia mi apariencia y como era la más fea de entre mis hermanas, por más que no me decían nada, siempre tuve la autoestima baja. Desde entonces, tomé la decisión de ser la hija más bonita para recibir amor. Cuando mis familiares me regalaban dinero, no gastaba ni un centavo y los ahorraba y se los daba a mi madre. Y cuando había que limpiar la casa, siempre ayudaba a mi madre. Y siempre estuve atenta a lo que mis padres deseaban y así suplí todas sus necesidades por cuenta propia. De esta manera comencé a ser halagada por mis padres, pues yo era la más rápida y una buena hija. Si bien no era bonita, me portaba bien. Cuando entré a la adolescencia, recibí mucha atención respecto a mi apariencia. Como no estaba segura de cómo me veía, tomé la decisión de recibir aprobación con mi personalidad. En el colegio memorizaba los nombres de todos mis compañeros, es por eso que cada vez que los llamaba por sus nombres, comencé a tener muchos amigos quienes me halagaban diciendo que tenía un buen carácter. Y obviamente pude escaparme de las críticas sobre mi apariencia. Al terminar los estudios, empecé a ir a entrevistas laborales. Fui a una empresa grande para ser entrevistada, y en la entrevista, uno de los que estaban allí, inmediatamente al verme me dijo, «Estás contratada». Pero la razón por la que fui contratada fue porque la primera impresión que tuvieron de mí fue que aparentaba beber mucho y ser una mujer que gusta de fiestas. En realidad, mi cuerpo no recibe el alcohol, desafino al cantar y tampoco bailo bien. Por eso rechacé la propuesta laboral y seguí yendo a entrevistas laborales. Al llegar a otra entrevista, me di cuenta que todas las entrevistadas eran muy bonitas. Me sentí muy desanimada, pero al pensar que sería descalificada, di la entrevista con más valentía y sorprendentemente fui contratada. Luego me di cuenta de que la compañera que había dado la entrevista junto a mí fue nombrada como secretaria y yo fui contratada en el sector de contabilidad. Era como de esperar, pensé. Al entrar una nueva empleada, todos los hombres de la oficina comenzaron a alterarse. Obviamente no era por mí, sino por la secretaria. Y como si fuese una broma del destino, esa bonita secretaria se sentó justo al lado mío. Realmente fue muy gracioso. Tanto mis compañeros como mis compañeras decían que esa secretaria parecía un ángel, que sus ojos parecían una laguna, y a mí me lastimaban diciendo que parecía un desaniliado. Al sentirme comparada, trabajé hasta la muerte. Sin importar el horario, realmente trabajé dando mi mayor esfuerzo. Y como resultado, luego de 6 meses como premio a mejor empleada, me promovieron a un mejor puesto y me aumentaron el sueldo. Por fin, pude recibir aprobación. Luego de eso, cuando mis acciones comenzaron a aumentar, recibí la propuesta de matrimonio de uno de mis jefes. Como era mi primera propuesta, pensé que si no me casaba ahora, nunca iba a poder casarme y empecé a preocuparme. Mis padres decían que no se preocupaban de mi hermana mayor, es por eso que me decían que no importaba que me casara antes que mi hermana y aprobaron mi matrimonio. Pero había un problema. Cuando fui a saludar a la casa de mi novio, a la madre de mi novio no le gustó mi primera impresión. Se opusieron a nuestro matrimonio porque decían que yo parecía una mujer ruda. Al herir mi orgullo, me separé sin mirar atrás. Y luego de un tiempo, mis amigas del alrededor fueron casándose de a poco y comenzaron a haber reuniones entre casados. No quise encontrarme con las personas por temor a recibir heridas. Al ser una mujer soltera, esas reuniones para mí eran como una espina.
Cuando iba a las reuniones me sentía incómoda, y si no iba, hería mi orgullo. Como tenía los párpados deformes y además no tenía una buena apariencia, pensé en mejorar mi cuerpo y tomé la decisión de formar una cintura de 60 centímetros. Una de las cosas de las que más me sentía segura eran mis piernas largas y delgadas. Por eso comencé a hacer la famosa dieta de la carne. Soporté varios meses comiendo carne en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Y fue así como pude formar el cuerpo que tanto deseaba. Pero la alegría fue momentánea. Mi cabello comenzó a caerse por la falta de nutrición. No podía hacer que perdiera cabello para formar un lindo cuerpo, pero gracias a la dieta pude llegar a la meta de 60 centímetros de cintura y comencé a vestirme con las minifaldas más cortas y me calcé con tacos que tenían más de 10 centímetros de altura. Un día, mientras estaba caminando con esta vestimenta, un hombre que estaba detrás mío comenzó a llamarme, diciéndome, discúlpeme, discúlpeme, y yo miré hacia atrás. En ese instante, ese hombre se asombró y me mostró su documento y su tarjeta personal, diciéndome que quería tomar un café conmigo. Luego de eso, varios hombres comenzaron a perseguirme. Gracias a mi esbelto cuerpo, recuperé mi autoestima. Es por eso que comencé a recibir llamadas de personas que conocía desde antes y me encontraban como motivo de casamiento. Pero no fue tan fácil como lo pensé. Esta vez también había ido a saludar con motivo de casamiento, pero me rechazaron porque mis pómulos estaban sobresalidos y porque aparentaba muy ruda al punto de que no iba a servir bien a los suegros. ¿Cómo puede ser que esto ocurra 2 veces? Mi corazón se desanimó al recibir prejuicios de mi apariencia sin que antes me conocieran. Nuevamente recibí una herida en mi corazón y entré en depresión. Cuando mi depresión comenzó a empeorar, tuve el pensamiento de querer suicidarme. Al querer suicidarme, tuve temor y también me entró un pensamiento de que si me suicidaba, no entraría al cielo. Por eso, con el valor de morirme, opté en hacerme una cirugía estética. Si me moría durante la operación, no era suicidio. Así que pensé que no iría al infierno por esto. Así, fui a la mejor estética de la ciudad de Gangnam. Al llegar a la estética, me crucé con una actriz muy famosa. Realmente era muy linda. ¡Ah! Ella también se operó acá. Al pensar así, ese hospital me dio mucha seguridad y confianza. Al llegar al consultorio, el doctor me dijo que debía limar los pómulos, levantar la nariz y me dio el presupuesto. Luego me explicó el proceso de la operación. Era realmente espantoso. Debía hacer una incisión en donde está mi cuero cabelludo, luego sacar toda la piel de mi rostro, limar con una sierra los pómulos, levantar mi nariz y por último debía volver a levantar la piel para coser detrás de mi cabello. Al escuchar el procedimiento tan detallado, pensé, ¿será que mi rostro es tan feo que el doctor no quiere operarme? Porque ¿quién va a querer operarse luego de escuchar estos detalles tan espantosos? Pero aún así decidí operarme. Luego de acordar la fecha de operación, tuve pesadillas todas las noches. Soñaba que mi cara sangraba luego de cortarme la cara con una sierra. Como no podía dormir y me sentía atormentada, le pedí a una amiga que orara por mí. Luego de contarle todo lo sucedido a mi amiga, ella me buscó un pasaje bíblico diciéndome que esto no era la voluntad de Dios. Me dijo que tocar el cuerpo que Dios había dado era pecado. Sinceramente, sentí odio hacia Dios. ¿Por qué algunas las creó lindas y a mí me creó así? Me quejé hacia Dios diciéndole que, si Él estaba vivo, ¿por qué no entendía mi dolor y si conocía lo difícil que es ser rechazado por los demás? Pensé que Dios era un fracasado y que yo era la oveja negra de mis padres. Sin embargo, sinceramente deseaba que alguien me detuviera. Si hasta Dios me abandonaba, no tenía razón alguna de ver viva a los demás. Entonces, ¿de qué servía hacerme esta cirugía tan grande? Decidí renunciar a la cirugía y llamé a mi cirujano plástico para cancelar la cita. Su respuesta fue demasiado fácil. Claro, no hay problema. Claramente, él no está seguro de que mi cirugía saliera con éxito. Luego de ese día, abandoné todo con respecto a lo físico y volví a trabajar más duro. Decidí que solo ahora viviría para mí. Todo el dinero que ganaba lo utilicé para comprar buena comida, viajar y aprender todas las cosas que deseé aprender. Pero mi corazón siempre estaba vacío e insatisfecho. Y en ese entonces ocurrió un hecho impactante. Recibí una llamada diciendo que un primo muy cercano había fallecido por un accidente de tránsito. Al llegar al hospital, pude ver que mi primo estaba vestido de mortaja y parecía ver a alguien que estaba durmiendo en paz. En ese momento había visto un cadáver por primera vez. Viendo a mi primo me quedé tildada y no entendí nada. Al pensar que su cuerpo carnal estaba intacto, pero que su espíritu estaba muerto, no entendía nada. Lo que pensé en ese entonces fue, entonces el cuerpo carnal no lo es todo. Cuando la persona muere, abandona el alma. Fue así que el temor de la muerte se apoderó de mí. Cuando terminó el velorio de mi primo, pensé que lo primero que debía solucionar no era el cuerpo físico, sino el espiritual, y pensé, si la persona muere, el cuerpo se pudre, pero ¿dónde era el espíritu?
¿Realmente existirá el cielo y el infierno? ¿No será que lo primero que debo solucionar es el problema de la muerte? Yo solo viví preocupándome de la carne y hueso, pero lo que realmente necesitaba solucionar era el problema espiritual. De esta manera pasé días sin poder comer ni dormir. Estaba viviendo así, sin tener sentido de la vida, por lo que un día me llamó un primo preguntándome si seguía flaca. Al contestarle que seguía flaca, él me presentó a un hombre. Como no tenía en dónde apoyarme, fui a la cita sin pensarlo mucho. Pero la primera impresión que tuve de este hombre fue muy fría. Yo no tenía muchas esperanzas en este hombre, pero con el pasar del tiempo descubrí cuán pensativo y caballeroso era, además de ser un buen oyente. Como él era tan diferente a su aspecto, pensé que él era como yo, constantemente incomprendido por su apariencia. Entonces mi corazón se le acercó. Con el corazón de querer comprenderlo, tuve el deseo de querer apoyarme de esta persona. Seguí encontrándome con él, pero mi problema no se resolvió y andaba diciéndole a las personas que el problema de la muerte me era una preocupación. Pero nadie me daba una respuesta clara. Sin embargo, luego recibí la llamada de una conocida. Ella me era un ejemplo perfecto de fe y normalmente la seguía porque era una hermana que estaba llena de pasión por Dios. Ella me llamó de la nada y me dijo que su fe estaba mal y que recién se había encontrado con Jesús. No entendía lo que me estaba diciendo, pero capté la palabra de que se le solucionó el problema de la muerte. Me asusté tanto que le dije que nos viéramos pronto y por medio de ella asistí a la iglesia Hammaum. Después del primer culto, el líder dijo: "El Dios Todopoderoso vino por mí a esta tierra como hombre porque me ama". Por dentro pensé: ¿cómo va a venir por mí si vino por nosotros? Y no pude escuchar la palabra. Pero me acordaba de una sola palabra, que había una luz verdadera que vino al mundo y que nos iluminaba a cada persona, a cada persona, a cada persona. Me acordaba de esta palabra continuamente. Si es que vino para cada persona, entonces también vino por mí. Al pensar que vino para alguien tan fea y sin autoestima, comenzó a desenredarse el malentendido que tenía hacia Dios hasta ahora. Quería conocer a ese Jesús aún más. Participando en el retiro me encontré con Jesús, quien murió por mí en la cruz por el pecado de haber vivido como quería y de acuerdo a mi voluntad, siendo la dueña de mi vida. Me arrepentí delante de Dios y acepté a Jesús resucitado, quien resolvió todo mi problema, especialmente el problema de la muerte. Después de eso, al escuchar al pastor repetir la palabra de la resurrección, me di cuenta de que la resurrección es la llave maestra para decir amén a toda la palabra. Y la palabra de Dios se me hizo real. Comencé a escuchar toda la palabra como una confesión de amor hacia mí. Nuestro pastor proclamó que Jesús se encargó de nuestra pobreza y enfermedad. En Isaías decía que Jesús no tenía forma ni majestad para que lo mirásemos, ni ninguna belleza que deberíamos desearle. ¿Qué? ¿Que Jesús no tenía belleza? Honestamente, en las pinturas, Jesús se veía muy atractivo. Nunca pensé en Jesús como alguien no atractivo. En ese momento, lo que oí fue que Jesús también se había encargado de mi fealdad. Jesús también era alguien con un aspecto no atractivo y fue rechazado por las personas en esta tierra. Me dolió mucho el corazón al pensar que Jesús ya conocía todo mi dolor cuando sufría y había sido rechazado por la apariencia. Había venido a este mundo tomando forma de siervo. Estaba muy agradecida de que Jesús había venido dejando el trono del cielo, pero al mismo tiempo no podía comprender ese inmenso amor, que haya venido sabiendo que su criatura lo iba a reprochar, maldecir, odiar y rechazarlo. Era un amor que no existía en este mundo. Pero como se me aclarecieron estas palabras por medio de la resurrección, todo esto se me volvió más real y comencé a anhelar el cuerpo resucitado. Mientras leía acerca de los discípulos que en su camino a Emaús no pudieron ser capaces de reconocer a Jesús, me di cuenta de que el cuerpo resucitado era diferente. Parecía diferente del cuerpo que tenía de este mundo. Por eso nuestros antepasados de la fe en la iglesia primitiva habían deseado un mejor cuerpo resucitado y no habían rechazado la tortura. La vida tediosa por mi apariencia terminó por completo. El camino más sabio era vivir para el Señor mientras todavía vivía en esta tierra, para que pudiera obtener el mejor cuerpo resucitado. Y debido a que Jesús había resucitado para convertirse en mi Señor, no tenía nada de qué preocuparme o ser oprimida, por lo que no había razón para que yo dependiera de nadie más. Inmediatamente le compartí el Evangelio a mi novio y le dije que si quería casarse conmigo, debía venir a la iglesia todos los domingos, firmando un contrato escrito, garantizando de que él pagaría los diezmos
y que frenaría la adoración a los antepasados. Que si no podía hacerlo nos separaríamos. Sinceramente, ese hombre no me había pedido que nos casáramos. Pero lo sorprendente fue que ese hombre no expresaba sus sentimientos, comenzó a llevarme a Chuncheon todos los fines de semana. En aquel momento, en las vacaciones, hasta tardaba 7 horas en llegar porque aún no habían construido la calle. Él manejaba sin cesar y yo cansada dormía en el asiento de atrás, tapándome con un periódico. Mi líder, al ver esto, me dijo que sentía que iba a ser un buen matrimonio y ese hombre se convirtió en mi esposo. Obviamente, mis padres no lo negaron. Fui a saludar a sus padres y mi suegro me dijo satisfecho de que mi apariencia era familiar y me aceptó como su nuera. Agradecida, decidí servirles bien. Les serví con el amor de Jesús y ellos dejaron los ritos que dieron por años y hasta comenzaron a dar el servicio conmemorativo. Yo pensé que era un patito feo, pero Dios me veía como un simple noble y bello. Al conocer mi posición, lo único que tenía que hacer ahora era proclamar el Evangelio. Después de encontrarme con Jesús, por el corazón ardiente, compartí el Evangelio con los compañeros del trabajo, y el grupo que nos juntamos de a 2 se agrandó a 7. Uno de los compañeros del trabajo se ha convertido en un líder que sirve con lealtad. Mi hermanita menor es un miembro que sirve en la iglesia célula. Mi cuñado es un líder que proclama el Evangelio de la Resurrección en frente de unos centenares de amigos del colegio y sirve hasta ahora siendo unificado con la comunidad. Una vez compartí el Evangelio con un actor famoso cuando lo conocí por casualidad en el metro. Como compartir el Evangelio y disciplinar era mi misión, levanté una iglesia célula con los vecinos después de compartir el Evangelio. Fue difícil al principio por tener que pasar por malos entendidos debido a mi apariencia, pero sin importar la apariencia, Jesús me amó de igual manera. Ahora estoy trabajando como tutora de niños. Doy clases todas las semanas y una vez un niño me preguntó señalando mi pómulo: «Profe, ¿qué tiene dentro de esto?». Si hubiera sido antes, me hubiera muerto de la vergüenza, pero le dije de esta manera: «Hay una historia increíble en el pómulo de la profe. ¿Quieren escucharla?». Y de esta manera comparto sobre Jesús resucitado. Y una niña que era actriz leía bien las expresiones de las personas, pues había actuado desde pequeña. Pero esa niña me dijo: «Profe, usted realmente me parece linda». Dijo que siempre tenía la cara brillante y vivía feliz, y que esto me hacía ver más linda. Me convertí en esta persona por Jesús. Hoy también comienzo una vida feliz porque Jesús resucitado es mi Señor. Jesús resucitó. Yo también resucitaré. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.